Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy vamos a ver un tema muy interesante llamado factorización de polinomios. ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Cuántos casos hay? Y todo eso y muchas cosas más. Si estás interesado, quédate que ya comenzamos. Bien, como habíamos dicho en la presentación de esta clase, hoy vamos a ver factorización de polinomios, vamos a ver qué es, cómo se realiza y muchas cosas más. Bien, vayamos de lleno a la actividad de hoy y vamos a ver, dice, factorización de polinomio. Pero, ¿qué significa factorizar? Y dice acá, significa expresar un número como el producto de otros números menores por los cuales éste se puede dividir. O sea, vuelvo de vuelta, significa expresar un número como el producto de otros dos números menores por los cuales éste se puede dividir. O sea, el 8 lo puedo escribir como la multiplicación de otros dos números, y estos otros dos números que se multiplican y me dan 8, también los puedo dividir. O sea, 8 lo puedo escribir como 2 por 4, ambos son menores que el 8. Y el 8 se puede dividir tanto por el 2 como por el 4. Bien, entonces lo que hago con el 8 es escribirlo de otra manera. Y en ese escribirlo de otra manera, pongo dos números que multiplicados me vuelvan a dar 8, ¿no? Es como volver a escribir el 8 de otra manera. Lo mismo con 25, como 5 por 5, y lo mismo con 36, como 4 por 9. Dice luego, en la factorización de polinomios usamos distintos casos, entre comillas, que según sus características se ajustan mejor a cada polinomio. Los casos que veremos son, y acá vamos a ver, como verás, es una lista bastante larga de casos, ¿sí? Y cada uno de estos nos va a servir para factorizar polinomios, ¿sí? Según las características de cada polinomio es la factorización que vamos a utilizar. Entonces podemos nombrar a factor común por grupo, trinomio cuadrado perfecto o cuadrado de un binomio, cuatrinomio cubo perfecto o cubo de un binomio, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, suma o diferencia de potencias impares iguales y teorema de Gauss. Bien, estos son, puede ser que falte alguno, pero son como la mayoría de todos los casos que hay para factorizar un polinomio. Bien, pero no te preocupes si los nombres te parecen medio raros o no sabes por dónde viene el tema, porque vamos a empezar ahora con el primer caso y el más básico de todos y no menos importante, que se llama factor común. Bueno, comencemos entonces con el primer caso de factoreo llamado factor común. Bien, y vamos a hacernos una pregunta, ¿no? Vamos a hacernos dos preguntas en este momento, pero vamos a hacernos la primera. ¿Cuándo lo utilizo? ¿Cuándo me doy cuenta que tengo que aplicar factor común? Es el primer paso que se debe hacer cuando se va a factorizar un polinomio. O sea, si la consigna es factorizar el siguiente polinomio y me dan un polinomio justamente para factorizar, lo primero que voy a hacer es aplicar este caso. Bien, y dice cómo se factoriza, o sea, cómo se lleva a cabo este caso. El factor debe estar en todos los términos que componen el polinomio. Bien, o sea, tiene que estar sí o sí en todos los términos, o sea, o los números o las letras tienen que tener algo que ver en todos. No puede estar en todos menos en el último o en el medio. No. Tiene que estar en todos los términos, porque si no, no nos sirve. Dice, en las variables, sacar la base con el menor exponente. O sea, en las letras, si hay una letra que se repita en todos los términos, tengo que elegir aquella letra que tenga el exponente más chico. O sea, si tengo x en un término, x en otro, x en el otro, me tengo que fijar de todas las x cuál tiene el exponente más chico. Y con esa me voy a quedar. En los números, sacar el mayor factor común entre ellos. O sea, en los números me tengo que fijar cuál es el número que se repite. Y vamos a ver esto que dice de factor, cómo funcionaría. Y elegir el mayor de ellos. Y luego dice, se multiplica el factor común por el polinomio. Bien, entonces de esa manera, ¿sí?, nosotros factorizaríamos el polinomio. Pero esta sería la parte teórica. Vayamos a la parte práctica para poder aplicar todo esto que acabamos de ver recién. Bien, vamos entonces a ver este ejemplo que dice factorice el siguiente polinomio. El polinomio es 12x al cubo y a la cuarta menos 36x cuadrado y a la quinta menos 54x a la cuarta y a la sexta. Bien, podemos ver que hay dos grupos, o sea, grupos de números, 12, 36, 54. Y podemos ver que hay el otro conjunto de letras, XY, XY, XY. Bien, entonces empecemos por los números. ¿Se acuerdan que en la parte anterior, en la diapositiva anterior, hablaba de factores
elegir el mayor factor. 12, 36 y 54, ¿sí? Lo que vamos a hacer es al 12, el 36 y el 54 escribirlo de otra manera. ¿Se acuerdan esto de factorizar los números? Bueno, escribir como la multiplicación de dos números que me vuelvan a dar ese número. 12, por ejemplo, hay varias formas de escribirlo, pero una de ellas es escribirlo como 6 por 2. Bien, también ustedes me pueden decir que 12 se puede escribir como 3 por 4. Bien, y ahora vamos a ver por qué elegimos 6 por 2. 36 se puede escribir como 6 por 6. Y 54 se puede escribir como 6 por 9. Bien, entonces acá creo que ya estás viendo por dónde va el tema. Lo que tenemos que ver es que va a haber un factor, ¿sí? Cuando dos números se multiplican, a cada uno de esos números se llama factor. Hay un factor que se va a repetir en los tres números, y en este caso es el 6. Y vuelvo ahora un poquito para atrás. ¿Por qué no pusimos, no sé, 3 por 4? Bien, porque de los tres números, 12, 36 y 54, tenemos que elegir el mayor factor, o sea, el mayor número que pueda multiplicar, ¿sí?, a los tres. Bien, en este caso el número que encontramos, que es el mayor entre los tres, es el 6. Bien, 6 por 2 me da 12, 6 por 6 me da 36 y 6 por 9 es 54. Bien, podría haber puesto 3 por 4, pero seguramente en el 36 no iba a encontrar otro 3. O no se iba a volver a repetir un mismo número. Entonces, siempre trato de elegir el mayor número posible que tengan en común el 12, el 36 y el 54. En este caso va a ser el 6. Entonces, 6 por 2, 6 por 6 y 6 por 9. Bien, de esta manera ya tenemos los tres números factorizados. Entonces dice abajo, factor mayor común. O sea, de los tres números, o sea, de la descomposición, ¿cuál es el número que se repite? Obviamente es el 6, que lo puse en amarillo. Bien, ahora vamos a las letras. Las letras veo que hay una x al cubo, un x al cuadrado y un x a la cuarta. Bien, entonces podemos ver que la letra x se repite. Pero como decía la diapositiva anterior, tenemos que elegir la de menor exponente. Entonces, si tenemos x al cubo, x al cuadrado y x a la cuarta, siempre nos íbamos a quedar con la de menor exponente. Entonces, en este caso, la de menor exponente es x al cuadrado. Entonces nos quedamos con x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la y? Tenemos y a la cuarta, y a la quinta, y a la sexta. Bien, podemos ver que la y se repite en los tres términos. Y a la cuarta, y a la quinta, y a la sexta. Bien, pero de las y me tengo que quedar con la de menor exponente. La de menor exponente sería y a la cuarta. Y esa letra es la que voy a elegir como factor común. Entonces tenemos el 6, tenemos el x al cuadrado y tenemos el y a la cuarta. Ahora, luego dice factorización. Bien, la factorización siempre son dos términos multiplicándose. En el primer término voy a poner esto que yo acabo de elegir como mayor factor común. El 6, el x al cuadrado y la y a la cuarta. ¿Y qué es lo que voy a poner en el otro paréntesis? O sea, en este segundo paréntesis. Primero, tengo que poner un número y una letra. Si es que va, si no, no. Pero por ejemplo, en el primer término, que era 12x cubo y cuarta, el 12 ya no está más porque ahora lo escribí como 6 por 2. Si el 6 lo elegí como factor común, por eso lo puse en amarillo, el 2 me estaría quedando, me estaría sobrando. Entonces el 2 va a ser el primer número que voy a poner en mi primer término. Bien. Y vamos ahora con qué letra me quedaría, porque originalmente el 12 estaba con x al cubo y estaba con y a la cuarta, perdón. Pero nosotros elegimos x al cuadrado. Cuando nosotros elegimos acá x al cuadrado, lo que tenemos que hacer es, si tenemos x cuadrado, ¿cuánto me faltaría para llegar a x al cubo? Y me faltaría un x a la 1. Por eso acá al lado del 2 dice x a la 1. Y vamos con la letra i. Originalmente nosotros elegimos y a la cuarta como factor común y originalmente ya dice y a la cuarta. Por lo tanto, no tengo que agregar ninguna letra para poder obtener el mismo término original. Entonces verán que el primer término queda como 2x. Bien, vamos al segundo término, menos menos. En el segundo término 36 lo escribimos como 6 por 6. Un 6 lo elegí como factor común. El otro 6 me estaría sobrando. Por eso acá dice 6. Y en el caso de la y, elegimos como factor común y a la cuarta y nosotros originalmente tenemos y a la quinta. Por lo tanto nos está faltando un y a la 1 para volver a tener lo mismo. Por lo tanto van a ver que acá dice
6i. Bien, menos menos, 54 lo escribimos como 6 por 9, el 6 lo elegimos como factor común, nos quedó el 9, por eso acá arranca con el 9. Y en el caso de las letras, nosotros elegimos x cuadrado como factor común, originalmente dice x a la cuarta, por lo tanto nos estaban faltando otra x al cuadrado, por eso acá verán que dice x al cuadrado. Y luego tenemos y a la cuarta, bien, tenemos i a la cuarta y originalmente es i a la sexta, por lo tanto nos estaban faltando 2i, ¿no? I al cuadrado. Entonces verán que acá dice i al cuadrado. Bien, de esta manera, ¿sí? Podemos ver que el polinomio factorizado nos queda como 6x cuadrado i a la cuarta por 2x menos 6i menos 9i cuadrado x cuadrado. De esta manera, el polinomio quedó factorizado aplicando factor común. Bien, acá abajo dice ahora prueben con el siguiente polinomio. O sea que acá tienen un polinomio para practicar esto que acabamos de hacer